denomina cálculo de transformador e instalación de rajería en un poste de distribución, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la interfaz Cloud Labs. Entonces vamos a abrir Cloud Labs. Cuando ya tenemos abierto Cloud Labs, le damos clic en la parte que nos dice simulador de instalaciones o de maniobras eléctricas, que es este que está acá, ¿sí? Ustedes saben que apenas inician, aparecen los temas donde dice electricidad, circuitos eléctricos, RETI o Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETI, y esta parte que nos dice simulador de maniobras eléctricas y seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a dar clic en este, digamos, icono para poder iniciar la actividad. Una vez ingresemos ahí, él nos va a abrir la actividad, en la cual nos muestra o nos explica un poco sobre lo que tenemos que realizar. Le damos clic en abrir y ya él luego nos carga la interfaz. Tenemos acá, me disminuye un poco la vista. Así está bien. Y nos dice que estamos en el simulador de maniobras eléctricas de Cloud Labs y se encuentran 5 situaciones o retos a resolver. Nosotros necesitamos inicialmente resolver la actividad referente al tema de transformadores, es decir, esta que aparece aquí. Entonces voy a tomarle aquí una imagen para poder señalar que esta es la que vamos a realizar. Y la voy a marcar para que ustedes pues tengan claro que vamos a realizar es esta actividad. ¿Sí? Este es el módulo que vamos a... Damos clic en el poste. Instructor de lo de Cloud, bueno, de la aplicación esa, se trata de la actividad que usted subió a territorio. La que subí el día de ayer. Sí, esa es de Cloud App, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Esto es que pues la voy a mostrar sobre lo que deben realizar. Entonces, la actividad nos dice que en un barrio residencial se presentan cortes constantes en el servicio de energía. Se realizó un estudio de cargabilidad de por qué pues, se presentaban estos cortes y se determinó que el transformador que actualmente se tiene instalado está funcionando por encima de los valores nominales. Es decir, podemos tener un transformador de 75 kVA y puede estar funcionando a 120 kVA, o sea, excediendo su capacidad y llevándolo al límite casi a producir una falla. Entonces, después de que se determinó esto, se encontró que en los bornes del transformador hay puntos calientes, es decir, una sobrecorriente que puede generar una falla. La mayor parte de la carga está en los apoyos P3, P4, P5 y P6, o sea, los apoyos que pueden llevar distribución a ciertas casas que hay en este barrio. Entonces, para esto, el operador de red instaló un nuevo apoyo, que sería el apoyo PN, y en este se montará un nuevo transformador que suplirá la carga que ya tiene el transformador que está en el circuito instalado. Entonces, con esta nueva carga se revisa cómo podría darse soporte a esta instalación. A través del macromedidor se obtiene una curva de la carga del transformador, ¿sí? En base a esta curva, pues se debe determinar la capacidad que tiene el transformador y con esto, pues también hacer la instalación del transformador con la respectiva rajería, aplicando lo que son las 5 reglas de oro. Si ustedes no aplican las 5 reglas de oro, simplemente no les va a funcionar, ¿sí? Pero espere, ya lo iniciamos y ustedes van mirando el paso a paso para poder aplicarlo. Entonces cerramos acá y tenemos nuestra situación, poste P0, donde está el transformador ubicado, y poste PN,
donde ubicaremos el nuevo transformador. Si le damos clic en cualquiera de estos dos, él no nos va a permitir, ¿sí? Porque nos dice que no hemos seleccionado los elementos de protección personal necesarios para la maniobra. Entonces, ¿dónde nosotros debemos seleccionar estos elementos de protección personal? Aquí donde nos aparece este símbolo del casco, ¿sí? Damos clic ahí y vemos que nos muestra una serie de elementos de protección personal. Tenemos que seleccionar los que necesitamos para realizar el trabajo. Entonces, iniciamos obviamente con el uniforme de la persona, botas dieléctricas, el overall, la camisa manga larga en overall o el drill, el casco, ¿sí? Con esto el trabajador pues ya está con sus elementos básicos. Necesita los lentes, porque si va a trabajar con pértiga, cuando él levanta la vista, el sol lo puede, digamos, dejar un poco aturdido, entonces necesita los lentes. Si va a trabajar al sol, necesita el capuchón, ¿sí? Que va debajo del casco. Y como va a operar o maniobrar la pértiga, necesita los guantes dieléctricos. En este caso, estos son unos guantes dieléctricos clase 2. Le damos clic en validar y ya podemos proceder a dar clic a los transformadores que tenemos en la zona. Entonces nos dice, no ha seleccionado elementos de señalización para desarrollar la maniobra. Entonces ahora tenemos que seleccionar señalización. Nos venimos aquí al link donde está la escalera y en elementos de señalización, ¿sí? Lo que vamos a hacer es delimitar la zona donde vamos a trabajar. Entonces le damos clic en el cono y clic en la cinta de peligro. Solo estos dos. Le damos validar y nuevamente intentamos. Y ahora sí, como pueden ver, tenemos el transformador trifásico, ¿sí? En este momento aquí nos dice que es un transformador de 112.5 kilovoltiamperios, el cual se encuentra instalado en el circuito. Vemos los bushing de media tensión. Aquí tenemos 3 bushing de media tensión. Cuando ustedes ingresen a realizar la práctica, ustedes pueden ver que este valor les puede variar, ¿sí? Porque pues el Club Labs toma valores aleatorios para que cada quien haga una actividad diferente, buscando pues evitar que se repitan o que se generen copias de los trabajos. Entonces, bushing de media tensión, se conectan los 3 cables de media tensión. De aquí se hace el puente a los DPS, que son estos 3 que están aquí arriba. Cloud Labs maneja, digamos, unos voltajes en media tensión de 13.8 kilovoltios. Entonces, si nosotros hacemos algún tipo de cálculo, pues tenemos que tener en cuenta que este es el voltaje de operación que trabajan ellos para media tensión. Llegamos a bushing de baja tensión, donde tenemos las 3 fases, que sería X1, X2 y X3, y el neutro, que sería X0. Estos elementos que vemos aquí junto al transformador, ¿sí? Son los transformadores de corriente o los CTs, que son los transformadores utilizados para tomar el valor de la corriente que está fluyendo a través de este conductor, ¿sí? Asimismo, pues con estos cables pequeños que vemos acá, se toma el valor del voltaje también que se está tomando de este transformador. Miren que el calibre es un poco más pequeño que el que nosotros pues trabajamos para una cometida. Y en la parte exterior vemos lo que son los radiadores del transformador, ¿sí? Para dar, digamos, un poco de ventilación a este transformador. Entonces le damos clic aquí, donde aparecen estas flechas, y al dar clic nos muestra la cargabilidad que tiene nuestro transformador. Le tomo una imagen a esto para después pues compartirles a ustedes y que tengan ahí la guía. Entonces tenemos la cargabilidad. Nuestro transformador es de 112.5 kilovoltiamperios, ¿sí? Y nos dice que en el tiempo de funcionamiento
a las 8 horas tenemos un pico, entonces de las 0, que puede ser las 12 de la noche, hasta las 5 de la mañana, tuvo una carga muy baja. A las 5 de la mañana se despertaron pues la mayoría de personas y la carga tuvo un pico, ¿sí? Que miren que llegó cerca a los 90 kilovoltiamperios. Aquí pues podemos ver ese pico. Ya a las 9 de la mañana empezó a bajar este pico, ¿sí? La gente probablemente se fue a trabajar o se fue a estudiar, se mantuvo luego casi a las 12 en un valor estable casi de 70 kilovoltiamperios hasta cerca de las 5 de la tarde, cuando ya empezaron a llegar a los hogares todas las personas. 6, 7, 8 y hasta las casi 9 de la noche se presentó esta curva de demanda que estamos viendo aquí, donde el consumo llegó a 170 kilovoltiamperios, o sea, un valor muy alto que estamos viendo ahí y pues que puede generar un problema o una falla en el transformador. Entonces, tenemos que sacar esos datos. Antes de realizar eso, voy a seleccionar aquí donde aparece la señal de riesgo eléctrico un instrumento de medición. En este caso selecciono la pinza perimétrica. Me dice, no tengo elementos de protección personal para desarrollar la maniobra. Me devuelvo, reviso qué elementos tengo para la maniobra. Los tengo seleccionados. Intentemos nuevamente. Y las herramientas no tienen función en este momento. Listo, entonces, si no nos permite, lo que tenemos que realizar para tomar esa lectura sería trabajar o tomar los elementos de trabajo en alturas. Si le damos clic aquí en transformador PN, mire que nos va a decir no ha seleccionado elementos para trabajo en altura necesarios para desarrollar la maniobra. Entonces, seleccionamos los elementos de trabajo en altura, el arnés, la eslinga, ¿sí? La eslinga Y que lo va a mantener asegurado en el caso de trabajar con escalera. Necesitamos la eslinga de posicionamiento, la eslinga que lo mantiene junto al poste, el mosquetón, es el elemento que nos permite trabajar. Aquí tenemos otra eslinga, ¿sí? Que también pues nos da la función de eslinga de posicionamiento. Tenemos la línea de vida, aquí se ve el gancho de la línea de vida, la cuerda y el freno. Vamos a necesitar bolso portaherramientas, entonces necesitamos el bolso para colocar las herramientas. Colocamos la cuerda para poder trabajar con ese bolso y una polea para maniobrar fácilmente este bolso. Los pretales no son necesarios en este momento porque tenemos la escalera. Vamos a trabajar con la escalera, entonces no necesitamos los pretales. Le damos validar y ya pues nos habilita las respectivas zonas. Si le damos clic en PN, nos dice que tenemos que ingresar los valores de potencia del nuevo transformador en los datos que tenemos. Aquí pues hasta el momento no hemos calculado ningún valor. Nuevamente trato de tomar la pinza perimétrica. Ahora sí me permitió. Y regreso al transformador que tenemos nosotros en funcionamiento, ¿sí? Este es nuestro elemento de medición. Si yo le doy clic aquí en la parte superior donde están las pinzas, él me va a, digamos, a tomar esa apertura. Miren que le di clic aquí en el elemento de control de la pinza perimétrica. Aquí está en estado apagado. Le doy un clic. Tengo para medir amperios y en esta parte superior puedo observar el resultado. Entonces voy a medir los amperios, ¿sí? Si lo llevo hacia el neutro, miren que no me permite tomar ninguna lectura. Si lo llevo a la fase 1, tengo 3.16.
o 316. Vamos a tomar estos datos. Entonces podemos colocar, aquí vamos a recoger este valor un poco y le vamos a colocar los datos. Entonces, intensidad, es bueno que ustedes estos valores los copien y los tengan por ahí a la mano. Intensidad, fase X1, sería fase 1, 316,106 amperios. Sería la intensidad de la fase 1. Mido la intensidad de la fase 2. Intensidad X2 sería 311,630. Esta pues nos mantiene, digamos, un valor casi constante porque nosotros pues estamos haciendo esta aplicación, pero si midiéramos la corriente en, digamos, a las 9 de la noche, que es donde tenemos el mayor pico, tendríamos el valor, digamos, de sobrecarga que tenemos en el circuito. Intensidad X3 sería 317,022 amperios. Entonces miren que en la parte de intensidades, el desbalance que existe no es tan grande, ¿sí? Nosotros tenemos pues unas intensidades que tienen una diferencia casi de 5 amperios. Entre X1 y X3 hay una diferencia de 1 amperio, y entre X2 y X1 una diferencia casi de 5 amperios, ¿sí? O 4,5. Entonces, tenemos estos valores. Ahora necesitamos tomar los valores de voltaje, diferencia potencial, y miren que el instrumento nos permite mover este pin de prueba o esta punta para tomar esa lectura. Entonces, el conductor negro, que es el neutro, lo coloco en X0, lo dejo fijo ahí, y el conductor rojo lo llevo y lo coloco en la respectiva fase. Y hago la misma toma de datos. Entonces tengo voltaje, ¿sí? O diferencia de potencial. Voltaje en fase X1 va a tener un valor de 118,631 voltios. Muevo solamente este conductor rojo, no necesito mover el otro porque está en neutro. Aquí estoy tomando voltaje, ¿sí? De fase, que sería el voltaje fase neutro. Si tomo voltaje en línea, sería voltaje entre las dos, sería X1 y X2, y aquí me variaría el valor. Voltaje de X2, 120,335 voltios, y voltaje X3, 118. X3 sería 118,288. Esta, digamos, lectura que estoy haciendo acá, como ustedes ven, no se realiza, digamos así, propiamente con la pinza, porque se hace, digamos, un tipo de contacto que puede generar una falla, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Y voy a tomar voltajes de líneas. Entonces, voltaje entre fase X1 y X2. Aquí yo puedo decir voltaje de fase X1, de fase. Y si tomo voltaje de línea entre X1 y X2, 208,427. Estos datos no me los piden, pero yo los tomo pues para que ustedes puedan comprobar. Voltaje de línea entre X2 y X3 sería 208,427, se mantiene. Y voltaje de línea X1 y X3 tendríamos 205. Aquí cayó un poco el voltaje, pero
no es nada grave hasta el momento. Entonces, miren que aquí se observa lo que les he comentado cuando hemos realizado lo que es el proceso de transformación, que un transformador trifásico no entrega 330 voltios por sumar las tres fases o 360, sino que entrega 208 porque yo tengo pues la suma de las tres fases. No tengo un instrumento que me tome la lectura de las tres fases así tan fácil. Podría utilizar un analizador de redes, pero el analizador de redes me toma los valores de las tres fases, pero de forma individual y las corrientes que tienen esta respectiva fase. Sí, entonces con esto yo puedo trabajar o tomar estos datos. Aquí tengo transformador 112,5 kilovoltiamperes. ¿Sí? Hasta ahí, hasta este momento, estos son los datos. Vamos a copiarlos aquí en el chat. Estos datos pueden variar desde cada persona que haga la presentación o el trabajo. Y lo que es la potencia máxima del transformador, y colocamos potencia máxima de consumo, sería 170 kilovoltiamperes. ¿Sí? Este fue el dato que faltó entre los que ustedes tienen allá. Ahí hasta el momento no hemos hecho nada y solamente hemos tomado lecturas. Salimos de esta opción y pues tenemos los diferentes casos. Le damos información. Nos habla de el caso que acabamos de revisar. Nos dice el procedimiento que tenemos que hacer. Entonces, identificar el escenario, los postes que tenemos, las configuraciones que tenemos, los equipos, ¿sí? Tomar los valores. Y por acá nos dice algo importante, después de realizar lo que hemos hecho de revisar la curva de sobrecarga, nos dice, realice el cálculo de la diferencia de potencia para definir la capacidad del nuevo transformador requerido en la unidad residencial, ¿sí? Después de realizar ese cálculo, aproxime el valor del nuevo transformador, tenemos acá, a un valor comercial inmediatamente superior al calculado. Entonces nosotros tenemos, aquí yo les había compartido a ustedes una tabla, voy a buscarla para el cálculo de fusibles. Esta tabla les sirve a ustedes y también les compartí un documento, vamos a abrirlo, sobre el cálculo para los fusibles o los fusibles utilizados en la parte de EPM. Me reviso donde tenemos este documento. Este no es, pero lo revisamos acá que yo lo tengo abierto. Es este que está acá. Vamos a guardarlo. Porque este documento pues lo vamos a necesitar al momento de hacer la selección de estos fusibles que necesita el transformador. ¿Sí? Entonces coloquémoslo aquí. Así está ya guardado. Normas RA 05 de julio. Entonces aquí bueno, vamos a la parte del fusible tipo K y lo dejamos acá. Listo. Y mire que este mismo o esta misma tabla nos dice los tipos de transformador comercial que tenemos para esta parte trifásica que podemos utilizar acá. Entonces regresamos a la práctica. Después de seleccionar y tomar el nuevo transformador, realizamos pues los respectivos cálculos, registramos los datos y respondemos unas preguntas que tenemos ahí mencionadas. Y nos dice cómo hacer el cálculo de la potencia para ese nuevo calculador. Entonces, potencia del transformador nuevo sería igual a la potencia máxima, en nuestro caso sería 170 kVA, menos
la potencia nominal de nuestro transformador, que sería 112.5 kVA. O sea, aquí tenemos que ya podemos calcular esta potencia máxima o esta potencia del nuevo transformador. ¿Qué otro cálculo tenemos? Para el tipo de fusible sería la potencia del transformador que seleccionamos dividido raíz de 3 por el voltaje, que en este caso sería 13.8 kilovoltios por 1.45, que es el valor para mantener o seleccionar este fusible, que sería el 145% de exceso que tiene este fusible. Aquí lo leíamos en la parte del procedimiento, donde nos decía que se tenía que tomar el 145%. Esto nos lo dice la NTC 2050, ¿sí? Entonces, ya teniendo eso, le damos clic en el lápiz, registramos los datos, o también podemos venir primero a responder estas preguntas. Entonces, ¿qué materiales aislantes para apoyar los conductores en las estructuras conoce? ¿Sí? ¿Qué materiales creen ustedes que existen para apoyar conductores en estructuras? En la parte de materiales, algunas herramientas y equipos. En este documento que yo les envié, ustedes pueden tomar toda la lectura. Ahí les muestra todos los, digamos, paso a paso de lo que deben realizar. Y al final, él le va a seleccionar, pues le va a mostrar esas preguntas que tenemos ahí. Miren que aquí aparecen preguntas complementarias y al final también aparecen unas preguntas que sí son de tipo obligatorio y ustedes tienen que realizar. Y mire que aquí nos dice las preguntas complementarias cuáles son. ¿Qué materiales aislantes para estructuras conoce? ¿Sí? Si necesita un acceso en los orificios del poste, ¿cómo puede instalar la cruceta? Enliste algunos equipos para vestir poste en media tensión, ¿sí? Y postes o torrecillas metálicas susceptibles a la corrosión, si deben ser protegidos y garantizar su vida útil a los 25 años, digamos, de funcionamiento. Entonces, esto es respuesta de, digamos, respuesta abierta, donde ustedes van a colocar la información. Y en el enunciado, ya sí son las preguntas que son de obligatorio cumplimiento, son tipo IFES, las que ustedes van a resolver acá. ¿Sí? Entonces ahí podemos dar respuesta, la dejamos ahí pendiente y le damos clic en el lápiz. Entonces tenemos nuestros datos. Miren que potencia poste P0 es este poste P0 y este es el poste PN. Poste P0 nos dice unidad máxima de la unidad residencial. Potencia máxima. Y abrimos nuestros datos. Potencia máxima de consumo 170 kVA. Entonces coloco aquí 170 y ya tengo el kVA aquí en este lado. Potencia comercial del transformador, aún no la conozco. Potencia por encima de la capacidad del transformador actual. Entonces, el transformador actual tiene una potencia de 112.5. Abrimos la calculadora, cerremos aquí un momento. Sería 170. Los kVA los puedo colocar si quiero. 170.000 menos 112.5 sería 112.500 y me da el valor 57.500 kilovoltiamperios o 57.500 voltiamperios o 57.5 kilovoltiamperios. Entonces, con ese dato, vengo aquí, potencia por encima, sería 57.5 kVA, ¿sí? Esa es la potencia Instructor, que tenemos por encima. Sí, esto es que, digamos, en la actividad anterior, en la de las medidas, yo creo que va a pasar igual que con esto, que uno a veces coloca los valores, pero le queda mal, ya que yo en el RETIE
busqué y coloqué las distancias de seguridad mínimas ¿en qué? En algunas instalaciones, por decirlo así. Entonces yo las coloqué y me quedaban mal y las volví a colocar, buscaba y me seguían quedando mal. Y yo, Hay algunas referencias que este Cloud Labs toma de norma EPM y otras que sí se iba directo al RETI. Ahí es donde de pronto están esas diferencias de centímetros donde mostraba la falla. Por ejemplo, aquí, haciendo la prueba ayer, cuando le colocaba los valores del transformador potencial, del transformador comercial, perdón, me daba, digamos, unos valores cerrados porque no eran valores comerciales de EPM. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Pues trabajar con la norma EPM, que es esta que les estoy mostrando, para que me permitiera realizar la actividad, ¿sí? Entonces, pues ahí ustedes lo intentan. Aquí por eso yo estoy haciendo la práctica para que ustedes puedan verificar que funciona y ya ustedes realizarán la respectiva aplicación de la práctica y pues revisarán si tienen errores o no. listo. Igual pues ustedes lo que deben subir a territorio es el informe donde se realizó la práctica, donde se aprobó, digamos, el ejercicio. Puede que diga que tienen 5 o 10 intentos, aunque pues los intentos en cantidad le pueden disminuir la calificación, pero la idea es que realicen la actividad, que vean por qué suceden las cosas acá. Entonces, diferencia de 57.5, tengo que seleccionar un transformador comercial, tiene que estar por encima de este valor, ¿sí? Entonces, como tengo la norma EPM acá abierta, 57.5 sería un transformador de 75, el siguiente que me daría soporte a esa carga. Le coloco aquí el valor de 75, sería el transformador, ¿sí? Y los valores de las fases del transformador, observen que aquí nos pide es la fase del transformador que está instalado en el poste PN, ¿sí? O sea que estos datos que tengo acá, por el momento no me funcionan, porque acá aquí tengo que colocar transformador P0, son estos datos del transformador P0, y ahora necesito son los datos del transformador EN, ¿sí? Entonces, por el momento, pues no tengo más datos, cierro acá. Si vuelvo y le doy clic aquí en P0 y reviso la curva de cargabilidad, miren que aún sigue normal, porque no he instalado el transformador nuevo. Cuando me voy a PN, él me va a pedir los equipos de alturas, ya creo que no los tenemos aún registrados. Nos dice, ingrese el valor del fusible para el transformador nuevo. Entonces tenemos que registrar el valor. Transformador de 75. Me vengo nuevamente a la norma EPM. 75 me dice que el fusible sería 5 amperios. ¿Sí? Entonces coloco aquí el valor 5. No le voy a dar clic en verificar, porque cada vez que usted le da a verificar, él le toma como si fuera un intento, ¿sí? Entonces, no le voy a dar clic ahí. Miren que hasta el momento tengo 0 intentos porque no le he dado clic. Y ya puedo entrar al trabajo que tengo en post. Entonces, ingreso en punto .pn y miren que tengo el puro poste y está desnudo. O sea, no está el transformador instalado. Aquí le doy clic en la llave y me muestra los diferentes tipos de elementos necesarios para la construcción de este proyecto, ¿sí? Entonces, si yo tengo un trabajo, pues en la vida real, con un poste que está desnudo, lo que yo tengo que hacer primero es empezar a colocar los herrajes, y los herrajes que colocaría sería el collarín
que serían las abrazaderas, en las cuales se soportaría posteriormente lo que son las crucetas, las diagonales que lleva esa cruceta, los diferentes pernos que van pues sujetándolas a ellas, y empiezo a colocar ya lo que son cortacircuitos, DPS, transformador, aisladores, entre otras cosas. Entonces, primero pues colocamos el collarín, selecciono el collarín y él me muestra automáticamente un bombillo aquí que se veía y los instaló. Entonces ya tengo mi poste con collarines, ¿sí? Ahora el siguiente paso sería instalar las crucetas o las diagonales. Entonces coloco la cruceta, le doy clic a la cruceta, la traigo y la coloco ahí en el punto donde está en amarillo, clic a la segunda cruceta, la coloco y quedó instalada esa cruceta, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer siguiente? Las respectivas diagonales que van a soportar esta cruceta que tengo acá. Entonces miren que aquí estoy haciendo un proceso de vestido de esta estructura. Ya tengo el apoyo, crucetas, angulares y collarines instalados. ¿Qué seguiría? Entonces tengo diferentes opciones. Digamos que voy a instalar los aisladores que van en la media tensión, que aquí no me está dejando. Ah, listo, ahora sí. Entonces los aisladores los llevo y los instalo en la media tensión. Después de instalar los aisladores, le puedo dar instalar cortacircuitos, los llevo, los instalo en la media tensión. Si le doy clic de pronto al perno de ojo, no me va a permitir, ¿sí? Porque esta estructura pues nos lleva al perno de ojo. Si le doy clic a la grapa de retención, no me permite porque él automáticamente coloca esa grapa de retención. Lo mismo la grapa para baja tensión, lo mismo el espárrago porque tiene una sola cruceta. Entonces, tengo que revisar qué voy a hacer ahora. Y miren que lo que voy seleccionando se va como colocando en otro color. Entonces, me llevo la percha, que esta es una percha que va a soportar los conductores, la coloco ahí, pero la percha necesita la cinta bandit que la va a fijar, ¿sí? Entonces ya tengo mi percha instalada, tengo mis cortacircuitos y mis aisladores para la parte del conductor, ¿sí? Entonces, ¿qué seguiría? Pues seguiría los aisladores de carrete para la percha, coloco los aisladores, seguiría en este caso, eh, lo único que pues no hemos probado aquí sería el transformador y el DPS, ya con eso terminaríamos. El aislador tipo PIN no nos lo va a permitir por la configuración de red que tenemos, miren que nos dice que no. Y el aislador tensor tampoco nos va a permitir porque no tiene templete el circuito. Entonces nos llevamos el transformador. Miren que el transformador viene soportado en una base con un pedestal. Le damos clic al transformador y lo ubicamos en el punto donde ya se instaló el transformador. Entonces ya tenemos listo nuestro circuito. ¿Qué nos falta instalar? Los DPS, ¿sí? Que es el pararrayos, y este DPS se debe instalar lo más cerca posible al transformador de potencia, el transformador de distribución, perdón. Entonces le damos clic a él y mire que nos muestra un bombillo donde lo debemos instalar. Hay circuitos donde los DPS los instalan aquí detrás del cortacircuitos, ¿sí? Hay algunos circuitos donde los instalan en otra línea, pero en los transformadores ellos siempre vienen a instalarse cerca al punto más cercano de conexión a los bushing de media tensión, para en caso de una falla tener una protección directa. O sea, algunos tienen conexión aquí en la parte de atrás y otros vienen aquí en la parte de adelante. Entonces,
Miren que lo coloqué y ahí sí me dice, has completado el montaje del apoyo y la herrajería en el apoyo PN. Entonces, ahí ya tenemos nuestro transformador completamente instalado. Ya se hizo la conexión, pues los conductores se conectan automáticamente. Miren que todo esto es red que va encauchetada. Se conectaron aquí a los bornes de baja tensión y los bornes o bushings de media tensión. Aquí el paralelo al DPS y la conexión a cortocircuitos y aquí a la línea que vendría por este lado, media tensión que no se ve, no se observa. Y pues aquí terminamos y miren que ya la llave no nos permite hacer nada, ¿sí? Entonces salimos del circuito. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues para poder tomar los voltajes que necesitamos en este transformador, tenemos que cerrar estos cortocircuitos. Entonces le damos clic aquí en herramientas, seleccionamos la pértiga, ¿sí? Le damos validar, nos dice no tiene función en estos momentos porque no nos permitirá trabajar con la pértiga. Ah, mira, ahora sí nos permitió. Era porque teníamos seleccionado también la pinza amperímetro. Entonces, ya tenemos la pértiga y miren que al dar clic nuevamente en PN nos alumbra el cortacircuito, ¿sí? Entonces le vamos a dar clic al cortacircuito. Y aquí yo veo este elemento que estoy moviendo. Esto se llama una pértiga telescópica, ¿sí? Y esta pértiga telescópica pues va a tener la función de, digamos, introducirse dentro del portafusible. Esto que vemos aquí es un portafusible. Dentro del portafusible nosotros tenemos los respectivos fusibles y pues el elemento que soporta esto que tenemos acá es el cortacircuitos, ¿sí? Entonces, si le damos clic con la pértiga a este cortacircuitos, miren que dejó de alumbrar, le damos clic acá, dejó de alumbrar y le damos clic acá, deja de alumbrar, ¿sí? Esa es la función. Esta punta de la pértiga, mire que la pértiga tiene, o digamos, la parte amarilla es el brazo extensible, todo lo que la pértiga se puede, digamos, estirar. Hay unas pértigas que tienen una longitud de 2 metros y después se empieza a sacar cada parte o cada extensión que le dan casi un alcance de 9 metros a estas pértigas. La parte metálica que vemos en la punta es donde se conectan los diferentes puntos o herramientas que podemos trabajar. En este caso tiene conectada una que se conoce como martillo, ¿sí? Que es la que se utiliza para la parte de la instalación de estos portafusiles. Entonces, tiene una punta que está como doblada y una punta que está recta. La punta recta es la que se introduce aquí en este orificio del portafusible para hacer el proceso de elevar y conectar, ¿sí? Esto pues, como les digo, esto se realiza en práctica en el campo o en el ambiente de redes. Le damos clic al último cortacircuitos y miren que automáticamente se energiza el circuito. Ahí ya vemos que se conectó. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer ahora? Revisar los respectivos o las respectivas conexiones. Miren que aquí, al cerrar acá, ya nos habilita este punto, ¿sí? Que sería el transformador instalado correctamente de 75 kVA y pues los respectivos conectores. Pero pues nosotros necesitamos tomar lectura. Antes de hacer esa toma de lectura, le doy clic nuevamente en P0, reviso la curva de carga y miren cómo ya disminuyó ese pico que tenía de potencia máxima, ¿sí? Aquí le voy a guardar la foto. Entonces, este pico pues ya lo logré disminuir
porque tengo instalado el otro transformador que está pues en el punto PN, ¿sí? Si me vengo otra vez a tabla de datos, me recuerda y me dice, usted no tiene las fases del transformador PN. Entonces me tengo que primero venir a la señal, selecciono la herramienta que necesito, sería esta pinza perimétrica, le doy clic en validar y me vuelvo a ir al transformador PN, le doy clic en las fases y tengo pues los respectivos instrumentos de medición. Entonces tomemos los datos de este transformador. O sea, aquí tenemos potencia transformador P0 o PN, sería 75 kVA, ¿sí? Y luego vamos a tomar los valores de intensidad. Intensidad X1, vamos a darle clic a la pinza, damos la intensidad en X1, 290, 211, 211,957 amperios. Intensidad en X2, 213,712 amperios. Intensidad X3, intensidad X3 sería 208,653 amperios, ¿sí? Nuevamente, si intento en cero o en neutro, no me va a dejar. Si intento en media tensión, tampoco me va a dejar porque fue una herramienta para baja tensión. Lo coloco en voltaje para fases, ubico el conductor neutro y ubico en la primera fase para medir ese voltaje. Voltaje de fase X1 sería 117,949 voltios, ¿sí? Voltaje de fase X2, entonces vamos a ver cuánto nos da X2. X2 sería 116,980 voltios y voltaje en X3, entonces X3 sería voltaje de fase X3, sería 119,16 voltios. Si luego mido voltaje de línea, pues sería comparar estos que tengo acá. Como les digo, este voltaje no me lo piden, pero lo estoy tomando para que comprobemos que el transformador cumple con lo demandado. Entonces 202,615 voltios. Aquí vemos una pequeña caída entre fase X1 y X2, entre fase X3 y X1. Voltaje de línea X1 y X3 sería 207,528. Aquí vemos que está un poco por encima y pues podemos venir a mirar qué pasó o cuál es el que tiene o por qué es la caída. Y miren que el que tiene mayor intensidad es la fase 2, ¿sí? Pues no están muy desequilibradas, pero tiene un poco más de intensidad que las otras dos fases. Y lo mismo aquí se ve en la baja tensión, que ese voltaje se cae. Voltaje de línea X2 y X3, si yo tendría X2, X3, sería 207,528. Entonces, miren que los dos que están conectados en fase 3
pues tienen un voltaje, bueno, quiere decir que la fase 3 es la que está mejor instalada. Miren que aquí se ve, pues tiene una baja intensidad de corriente, ¿sí? Entonces, hagamos aquí un promedio de cuántos usuarios. Por ejemplo, si yo tuviera esta capacidad, tengo 211 amperios, o digamos que 211,957, y esto lo divido en una cometida calibre 8 que tiene 40 amperios, ¿sí? Entonces me dice que por fase puedo conectar 5,29 usuarios para este transformador de 75 kVA, ¿sí? O sea que yo podría tener entre 15 y 16 usuarios solamente alimentados con este transformador. Entonces aquí pues vemos la importancia de tener como ese transformador de suplencia para evitar esa cargabilidad que me puede generar ese circuito, ¿sí? Yo voy a colocar los datos del transformador P0 para que los tengan ahí pendientes. Regreso a la práctica, ya tomé voltajes, entonces lo que tengo que hacer sería anotar los datos. Entonces tensión de fase, transformador PN en X1, que sería el voltaje de fase, 117,949. Decimos que se cumpla, 949. El siguiente es 116,980,980. El siguiente sería 119,816. 19,816. ¿Sí? Si yo le doy verificar, ya termino el ejercicio. Podría, pues antes de terminar, responder este tipo de, digamos, pregunta. ¿Qué materiales aislantes para apoyar conductores en estructuras conoce? O sea, aquí yo puedo colocar vidrio y pues, o vidrio, porcelana y plástico o polímeros. Y aquí me estoy refiriendo de pronto a los aisladores. Aquí, si le doy clic en esto, no me va a dar opción. Vamos a seguir. Cuando no se tiene acceso a los orificios del poste, ¿cómo puedo instalar una cruceta? Utilizando collarines o abrazaderas, que son los que utilizamos en la práctica. Enliste algunos equipos utilizados para vestir un poste en media tensión con transformador y red de baja tensión. Entonces aquí, pues, equipos, yo puedo pensar qué equipos son los equipos de seguridad que yo necesito, ¿sí? Pero aquí ellos lo toman es como materiales o herrajes. Yo puedo colocar crucetas, diagonales, collarines, aisladores, eh, la percha, ellos le colocan otro nombre, yo le coloco percha, no me la reconoce, pero coloquemos percha, aisladores, cinta van, y así se escribe. ¿Qué nos faltaría? Transformador, cortacircuitos, DPS, portafusible, fusible, conductores, grapas de retención, ¿sí? Entre otros, digámoslo así. El cuarto nos dice postes o torrecillas metálicas o de otros materiales que sean susceptibles a corrosión deben ser protegidos para garantizar una vida útil no menor a 25 años. ¿Qué características debe revisar en equipos que instalará en un post? ¿Sí? Entonces,
Si pues tengo materiales metálicos, obviamente revisar que no se corroan. Y si voy a instalar estos equipos en el poste, revisar que se cumplan estas características de la vida útil. Entonces, que sean materiales compatibles, que estén, eh, pues en el caso de esas crucetas, podría ser el hecho de tener materiales anticorrosivos, ¿sí? Para evitar de pronto que se genere ese problema. Último aquí, que estén protegidos contra la corrosión. Dejémoslo así. Y creo que no hay más preguntas. La quinta, si ustedes quieren agregar una quinta, le dan ahí y cerramos esta parte. Le damos clic en el lápiz nuevamente y le damos verificar, ¿sí? O le damos de una vez reporte. Pues yo en este caso, como sé que ya me quedó bien, le doy reporte o le doy verificar. Entonces le damos primero verificar y me dice, felicitaciones, ha registrado los valores de acuerdo al procedimiento y ahora puede generar el informe o reporte de la práctica, que es el reporte que yo voy a subir en la plataforma territorio. ¿Los datos son correctos? Sí, quiero el reporte. Y antes del reporte, él me hace unas preguntas. Se me dice, la red eléctrica se encuentra instalada en apoyos tipo poste a lo largo casi de toda su trayectoria. Y cada apoyo debe tener una composición específica que puede soportar los esfuerzos mecánicos y aislar las partes energizadas de contactos de personas. Elija las respuestas adecuadas. Mínimo, las crucetas usadas en las estructuras de redes en Colombia pueden ser construidas. O sea, el RETI, artículo 20, que ayer me estaban preguntando sobre transformadores, nos habla que pueden ser utilizadas crucetas en madera, acero o crucetas en materiales poliméricos. Existen postes que tienen crucetas en fibra de vidrio, ¿sí? Y pues usted mira el poste y eso es un espectáculo ver un poste que es todo plástico. Poste de fibra de vidrio, cruceta de fibra de vidrio y los diferentes herrajes que tiene. Eso pues se tiene en algunas zonas donde hay alta corrosión. Según el RETI, se debe instalar una puesta a tierra en los postes o estructuras metálicas, excepto a los destinados en baja tensión. Si son estructuras metálicas o postes de media tensión, las deben tener baja tensión. No es, digamos, necesario. La norma SENS ya nos dice en baja tensión a cuáles se les debe instalar tierra, ¿sí? Entonces tendríamos que revisar eso. Y la profundidad de empotramiento o de enterramiento del poste, lo veíamos en la práctica anterior, nos decía que era el 10% de la altura del poste más 60 centímetros, que sería la opción. Le damos terminar y mire que nos generó el informe, ¿sí? Entonces, obtuve 5 puntos de 5 posibles. Aquí, pues ustedes pueden ver que obtuve un excelente resultado. Él me generó el informe, le doy clic al informe, cerremos esto acá. Entonces me dice usuario, curso, ¿sí? La fecha en lo que lo dice. ¿Cuántos intentos tuve? Mire, 0 intentos. O sea, no tomo la composición o la prueba de mis datos. Aquí aparece el escenario y registro de datos, transformadores, los, digamos, diferentes niveles de tensión, el fusible que calculé, las preguntas que me hicieron, las respuestas y las respuestas a mis preguntas complementarias, ¿sí? Aquí pues queda todo consignado, el elemento o el trabajo